Seguramente han tocado a tu puerta. Vienen bien vestidos, son amables y te ofrecen una revista con dibujos coloridos de un paraíso terrenal. Te dicen que quieren hablar de la Biblia. Al principio todo parece inocente, conversación cortés, pasajes compartidos, folletos con mapas y megatendencias. Pero si los dejas hablar lo suficiente, llega la bomba teológica más triste. Te dirán que Jesús no es Dios. Te dirán que Jesús es el arcángel Miguel, la primera criatura hecha por Jehová, un ser poderoso, sí, un Dios con minúscula, pero no el Dios todopoderoso. Te dirán que la Trinidad es un invento del diablo y que adorar a Jesús como Dios es idolatría. Hoy vamos a refutar esa doctrina con la Biblia en la mano y con sentido común. Vamos a ver por qué esa creencia no solo es errónea, sino que lastima. ¿Por qué reducir a Jesús a una criatura destruye el puente de la salvación? Y nos deja con un Dios lejano que mandó a un empleado a morir por nosotros en lugar de venir él mismo. Para entender el ataque hay que ir a su fuente más usada, la traducción del Nuevo Mundo. Si abres una Biblia católica, protestante u ortodoxa en Juan 1:1, leerás: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Es una declaración absoluta de identidad. Pero si abres la Biblia verde o gris de los testigos, leerás algo distinto. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Han añadido un artículo indefinido que no existe en el texto original para bajar a Jesús de categoría. Su argumento consiste en decir que Jesús fue creado, que tuvo un inicio, citando mal Apocalipsis 3:14, el principio de la creación de Dios, para afirmar que Dios creó a Miguel, y luego Miguel creó todo. Para ellos, Jesús sería el arquitecto contratado, no el dueño de la obra. Vamos a desmontar esto con claridad. Primero, Juan 1:1. El griego dice kai theos en o logos, literalmente, y Dios era el verbo, si se respeta la estructura y la gramática. Los defensores de la traducción del Nuevo Mundo sostienen que como theos aparece sin artículo, debe traducirse un Dios. Ese argumento ignora una regla gramatical conocida. Cuando el predicado precede al verbo, el sustantivo puede carecer de artículo y aún así ser definido. No hace falta que te conviertas en experto en helenístico para notar una contradicción interna en su propia práctica. Ve a Juan 20:28. Después de la resurrección, Tomás, conmovido, cae de rodillas y reconoce a Jesús con la exclamación: Señor mío y Dios mío. En griego utiliza el artículo o Kyrios mou kaio theos mou. Aquí Tomás llama a Jesús literalmente el Dios mío. Si Jesús fuera simplemente un Dios menor o un ángel, Jesús tendría motivos para corregir la confesión. Sin embargo, la Escritura registra que Jesús acepta la adoración sin reprender a Tomás. La misma traducción que en Juan 1:1 introduce un Dios, obliga a admitir que en Juan 20:28 hay que decir el Dios. Esa inconsistencia enseña más sobre la necesidad de traducir con fidelidad que sobre la doctrina que intentan sostener. Ahora miremos Hebreos 1. Este capítulo parece escrito para mostrar la supremacía de Cristo sobre los ángeles. En Hebreos 1:5 el autor pregunta retóricamente: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? La respuesta es evidente: a ninguno. Los ángeles son siervos, el hijo es hijo por naturaleza. Pero aún más contundente es Hebreos 1:6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Detente un momento en esa frase. El Padre ordena que incluso los ángeles adoren al Hijo. Si Jesús fuera el arcángel Miguel, esto sería una aberración teológica. Un ángel no puede ser objeto de adoración, solo Dios merece adoración. El verbo griego proskuneo usado aquí es el mismo verbo que se emplea para adorar al Padre. Convertir esa instrucción en rindan homenaje en traducciones parciales no cambia la fuerza del pasaje. La Escritura describe un Hijo digno de adoración, recibido por mandato divino. Es difícil conciliar eso con la idea de un subordinado creado. El pasaje clave es Juan 8:58, donde Jesús dice: antes que Abraham fuese, yo soy. En griego, ego eimi. Esa expresión no es una simple declaración de prioridad temporal, es una reivindicación del nombre divino. En Éxodo 3:14, cuando Dios se revela a Moisés, aparece el nombre yo soy, Eye, la denominación de existencia que identifica la autodefinición divina. Los oyentes de Jesús reconocieron la gravedad de esa afirmación. Intentaron apedrearlo por blasfemia. Si Jesús hubiese dicho apenas yo existía antes de Abraham, la respuesta habría sido otra. Los líderes habrían reído o debatido cronologías.
Pero la reacción violenta mostró que entendieron que estaba atribuyéndose la identidad divina. Algunas versiones que minimizan el impacto cambian los tiempos verbales. La intención hermenéutica detrás de esos cambios raramente conviene al estudio honesto del texto. Hablemos de historia e historiografía. Los testigos suelen afirmar que la Trinidad es una invención del Concilio de Nicea en 325 bajo la influencia de Constantino, y que los primeros cristianos concebían a Jesús como criatura. Eso no resiste la revisión histórica. La herejía que sostiene que el Hijo tuvo un principio se llama arrianismo, propuesta por Arrio en el siglo IV. Pero la doctrina de la divinidad de Cristo aparece en la Iglesia primitiva con fuerza. Existen testimonios como el de Ignacio de Antioquía del siglo IV y principios del Los, que habla de Cristo como Dios en la carne. Los credos y las cartas de los padres apostólicos muestran que la confesión cristológica de que el Hijo comparte la naturaleza divina es anterior a Nicea. El concilio no inventó la divinidad de Cristo, la definió frente a una herejía que ya alteraba la fe tradicional. Presentar a los testigos como restauradores del cristianismo primitivo es, a la luz de la historia, una reconstrucción interesada que omite siglos de pensamiento cristiano. Llegamos al argumento lógico que desarma el sistema, la noción interna de monoteísmo. Pregunta a un testigo, ¿cuántos dioses verdaderos existen? Dirán, uno solo, Jehová. Ahora pregúntales, ¿Jesús es un Dios verdadero o un Dios falso? Si responden que Jesús es un Dios falso, entonces su confianza en Jesús como Salvador se tambalea y su Biblia parece haber mentido al presentarlo como un Dios en Juan 1:1. Si responden que Jesús es un Dios verdadero pero distinto de Jehová, han introducido dos dioses verdaderos en su sistema. Eso es politeísmo. Tienen entonces a Jehová como Dios supremo y a Jesús como Dios subordinado, una estructura que replica exactamente el politeísmo que la Biblia rechazó. La escritura hebrea repetía con fuerza la unidad de Dios. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay espacio coherente para un Dios menor dentro del monoteísmo bíblico, sin transformar su propio monoteísmo en una forma politeísta camuflada. ¿Por qué importa todo esto? No es solo una discusión académica, afecta la comprensión del amor de Dios y la eficacia de la salvación. Si Jesús es solamente una criatura, entonces la iniciativa salvadora proviene de alguien distinto a Dios. El Creador no vino personalmente a redimirnos. Imagínalo con un ejemplo sencillo. Si tu padre, rico y poderoso, enviara a un empleado valiente a rescatarte de una situación mortal, agradecerías al empleado, pero te quedarías con la duda sobre la implicación personal de tu padre. ¿Realmente te ama hasta lo sumo? La belleza del Evangelio es que no fue un delegado el que sufrió y murió, fue Dios mismo encarnado. El infinito tomó forma finita para pagar una deuda infinita. La muerte de una criatura no podría alcanzar el valor suficiente para expiar los pecados de la humanidad entera. Solo la sangre de Dios puede tener ese peso redentor. Pasajes como Hechos 20:28 hablan de la iglesia la cual Él compró por su propia sangre, una afirmación que apunta a la autosacrificialidad divina. Hay objeciones comunes que merecen respuesta breve. Jesús dijo, el Padre es mayor que yo, Juan 14:28. La respuesta es contextual. Jesús habla desde su encarnación, en su condición humana y en el rol funcional de servidumbre que asumió voluntariamente. No niega su igualdad esencial con el Padre, describe una condición de sometimiento voluntario y temporal durante su misión. Jesús es el primogénito de la creación, Colosenses 1:15. En el hebreo y en el griego bíblico, primogénito a menudo habla de preeminencia, no necesariamente de prioridad temporal. David es llamado primogénito en sentido de herencia y honor, aunque no fuera el mayor en edad. Colosenses proclama que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas. Si él hubiera sido una criatura, sería contradictorio que la creación le perteneciera o que él fuera el agente creador. Si hay algún testigo de Jehová viendo este video, te lo digo con cariño, te han dado una imagen disminuida del Salvador, te han ofrecido un arcángel admirable pero limitado. El Jesús de la Escritura es más grande, omnipresente, omnipotente, el que tiene autoridad para perdonar pecados, el que acepta adoración. No necesitas depender de una organización humana para acercarte a Él. La fe cristiana te invita a conocer a Dios que se humilló hasta ser hombre por amor. Si este mensaje te ha hecho pensar, deja tu comentario abajo.
Comparte si alguna vez notaste cómo algunas traducciones cambian palabras claves sobre la divinidad de Jesús. Si quieres seguir profundizando, busca pasajes como Filipenses 2, Hebreos 1 y Juan entero para ver cómo la narrativa bíblica sustenta la identidad divina del Hijo. Que el Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ilumine tu mente y toque tu corazón.